Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mejor Partido. Hoy tenemos una invitada muy especial, la cual pues nos vamos a divertir mucho en un tema muy particular, la cual para muchas personas conocen o también desconocen este tipo de situaciones. Entonces pues nada, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola te va? Nicolás, muy bien, gracias a todos, pues gracias por la invitación, gracias por permitirme este espacio, a todos pues un gusto, no sé, está interesante hablar de este tipo de temática que ya vas a introducir y nada, bienvenidos a todos. Bueno, Fernanda, vamos a hablar de un tema bastante chévere, interesante, y es sobre las relaciones monógamas. Uh-huh. Entonces, para hacer una apertura, me gustaría primero saber, desde tu punto profesional, qué piensas sobre las relaciones monógamas y desde tu experiencia, si has tenido este tipo de relaciones. Bueno, en primer concepto, sí, relaciones monógamas, digamos que se constituye como una serie, un acuerdo entre dos personas, en cual se establece una relación, entre comillas, romántica, con una serie de acuerdos, de compromiso, un sistema de valores, una posible también idealización de este tipo de dinámicas, pues en las cuales como que se genera una experiencia, ¿no? En el día a día. Referente a mí, sí, yo he tenido la oportunidad de tener una serie de relaciones monógamas. Actualmente me encuentro en una, digamos que esto es una experiencia como las anteriores, ¿no? Eh, Concibiendo de pronto un poco más cómo es las parejas monógamas, este tipo de dinámicas nos permiten entrar a determinar lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido, quizás porque nos lo han dicho nuestros padres, pero también en nuestro mundo actual cómo es, ¿no? Y cómo va cambiando a través del tiempo. Entonces, creo que hablar de este tema nos abre un poquito más para entender de que quizás lo que creíamos ayer como parejas monógamas hoy cambia desde otro punto de vista. Ok, yo te hago la pregunta, ¿tú sabes cómo nacieron las relaciones monógamas? Es decir, ¿por qué se crearon o cuál fue el objetivo principal de las relaciones monógamas? Pues digamos que en un principio, si lo hablamos desde un concepto desde los primeros tiempos, es algo más relacionado con eh, la conducta o el comportamiento animal, ¿no? Uh-huh. De cómo efectivamente, digamos, sí, pues tú me vas a retroalimentar ahí, cómo desde, por ejemplo, una manada de leones, entonces cómo dentro de esta relación el macho alfa, que en este caso es el león, tiene sus crías, ¿listo? Y determina de acuerdo a qué cría, eh, digamos que en este caso eh, pueda vivir, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque también hay una serie de dominancia, una serie también de poder, ¿no? Y de Uh-huh. cómo nos vamos desarrollando, vamos evolucionando. Pues en este caso, tú me retroalimentarás. Sí, digamos que se da como para evitar el infanticidio, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo retomamos al ejemplo que tú estás poniendo, efectivamente. Entonces está el macho alfa, el macho de la manada, entonces él tiene su hembra y su hembra pues obviamente él engendra sus crías. Pero ¿qué pasa cuando matan a ese macho alfa y otro toma la posición? Pues automáticamente el que toma la posición pues ve a esas crías como un enemigo. Uh-huh. Entonces lo que hacía era los mataba y decía, no, esta hembra tiene que quedar a mi disposición para que yo pueda engendrar. Entonces se crea más o menos, o desde ese mundo animal, porque si lo llamamos desde el mundo animal, hay muchas hembras que se someten a maltratos, Uh-huh. que se someten de pronto a muchas cosas por estar, digamos que dentro de la manada, así como que no salirse de ese cuadrante, de ese círculo, para que no le hagan daño a sus crías. Donde ves también es un poco similar a nuestro comportamiento humano. Entonces, donde replicamos desde el principio de los tiempos, no solamente como seres humanos, sino también desde la supervivencia, desde este tipo de dinámicas de decir, bueno, hay que también tener como un control a nivel de esto y cómo pues nos forjamos a partir de eso y concibimos lo que ahora conocemos como relaciones monógamas, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces, digamos que ahí va un poco, o hacemos, digamos que una apertura a un capítulo que ya había anteriormente y es sobre la autoestima. Uh-huh.
Tú dices algo de yo me sacrifico, ¿sí? O yo hago esto por salvarme, por sobrevivir, por supervivencia, pero pues si lo llevamos o lo retomamos a la actualidad, lo seguimos viviendo, o sea, como que seguimos enfrascados en esa mentalidad Ujú. primípara de decir, yo me aguanto golpes, yo me aguanto maltratos, yo me aguanto lo que tenga que aguantarme por mis hijos, Ajá. ¿sí? Bien sea de la parte del hombre a la mujer o la mujer al hombre. Pero quisiera conocer tu punto profesional y de experiencia. ¿Cómo crees que de pronto la autoestima afecta o no afecta estas relaciones monógamas? Siento yo que cuando no somos partidarios de poder em, vivir o concebir cierto tipo de creencias para nosotros mismos, permitimos que todo, puertas para afuera, nos movilice o de alguna manera nos haga creer que siempre estamos para el otro, ¿no? Entonces, Ujú. digamos, hay una serie de dinámicas hacia sobrevivir yo como individuo, pero ¿qué pasa cuando ese sobrevivir como individuo se desliga y ya no sobrevivo para mí, si no estoy, es para el otro? Ajá. Entonces mi vida, mis pensamientos, mi sistema de creencias y mis valores van en torno también a los demás. Complemento algo que dices y es muy interesante, es cuando las madres dicen, yo me aguanto lo que sea, yo hago lo que sea por mis hijos. No está bien, no está mal. Es una forma de pensar y se acepta, claro, sí. Respetable. Es respetable. Pero aún así, también tener en cuenta y decir hasta qué punto yo también, en mi dinámica como padre, como madre, dejo de lado quién soy, dejo de lado de pronto mis propios límites Ujú. para darle al otro, ¿no? Entonces ahí es donde la invitación es súper chévere decir, bueno, ¿qué es autoestima? ¿Qué es autoestima para mí? Quizás si tengo correctamente la definición o no, y cómo yo puedo mejorar en eso. ¿Por qué? Porque digamos que a medida que nosotros quizás nos abandonamos a nosotros mismos y permitimos que todo gire en torno a los demás, ahí es donde empezamos a romper eh, con una serie de cosas que pueden entrar a hacernos daño, a Ujú. hacernos mal, a no dejarnos vivir una experiencia, una vida un poco más llevadera, más tranquila. Totalmente respetable para madres y padres. Y creo que pues desde un punto de vista de pronto de los que no somos padres, pues no podemos entrar a hablar yo quería por mis hijos, porque hasta en el comportamiento animal se ve. Ujú. Pero es interesante también entrar a evaluar cómo yo puedo también estar para el otro, pero primero para mí mismo. Y de esta manera pues también reconocer mis propios límites, ¿no? En las relaciones también monógamas. A veces el tiempo, o relativamente hay un sistema de acuerdos, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto a través de los años este acuerdo cambia o ya no es lo mismo? ¿Qué pasa si yo ya no me siento cómodo, yo ya no quiero estar aquí, pero mi pareja está y como tenemos un acuerdo, entonces quiero o me Ujú. quedo y me aguanto lo que sea. Ok. Fíjate que hace poco escuchaba una historia de una madre con sus 3 hijos, ¿cierto? Y uno de los hijos le pregunta como, mamá, cuénteme cómo fue su historia, cómo fue su vida. Y esta mujer empieza a contarle todo lo que vivió, todo lo que pasó, todo lo que tuvo que padecer para, pues, digamos que sacar a sus hijos adelante. Y esta persona, bueno, cuando escuchaba yo decía, a veces los padres se sacrifican tanto por uno como hijo que uno no dimensiona todo lo que ellos hacen para el beneficio de uno, ¿cierto? Y lo más triste es que de pronto hay algunos hijos que se desligan totalmente de sus padres, es decir, cumplen la mayoría de edad y se van Uh-huh, y hacen su vida y no conocen la historia de sus padres. uh-huh. Por ejemplo, ¿cuántas personas que nos oyen, que nos escuchan o que de pronto están, no conocen la historia de sus padres? ¿De qué tuvieron que hacer para que ellos estén donde estén hoy en día? Entonces, cuando yo escuchaba esto, yo decía, juepucha, ¿cómo esa persona aguantó tanto, sufrió tanto, para que hoy en día probablemente sus hijos no le reconozcan lo que ella vivió? Entonces es la pregunta de, ¿valió la pena o no valió la pena sufrir? Ok, digamos que
Cuando ya hay una experiencia y tú decides contarla, corres con el riesgo de decir, pues ya pasó, eso es lo que hay, nada que hacer. Si decides contárselo a tus hijos, más desde como un aprendizaje, porque siento que no puedes cambiar el pasado y de alguna manera pues expresar a los hijos también, no siempre es fácil, ¿no? Siempre desde de pronto una perspectiva más personal, y la comunicación a veces no es la adecuada o quizás de pronto no tenemos las palabras suficientes para poder expresar este tipo de situaciones, y más si las abarcamos a partir de un sufrimiento o una experiencia negativa, ¿no? ¿Qué creo yo? Creo que, digamos, más allá de decir si valió la pena sufrir o no, es decir, bueno, ya para los que lo vivieron excelente, para los que, digamos, están en ese camino, en ese proceso, quieren, digamos, hacerlo diferente desde hoy, entre comillas, ¿qué podría yo realmente hacer ahora para cambiar un poco esa dinámica? Entonces hablamos un poco de la autoestima y hablamos también de lo que es una relación monógama. Entonces, dentro de ese sistema de decir yo tengo mi pareja, me caso con esta pareja y tengo mis hijos, a veces puede ser así, a veces no, pero hablemoslo desde un concepto, desde el principio, ¿no? Desde lo que es esa jerarquía. Okay. Y a partir de eso, ¿cómo yo puedo determinar este tipo de relaciones? Es una relación, ¿no? Entonces, mi relación con mi pareja es una, mi relación con mis hijos es otra. Pero a veces tenemos un esquema, un concepto de que en todo, o sea, todo ese tipo de relaciones va en una sola. Entonces nos desligamos y decimos, bueno, está constituido que yo tengo a mi pareja, al papá de mis hijos y a mis hijos. Son ellos y lo son, o sea, representan todo en esa dinámica. Si no es así, no es nada. Entonces nos vamos un poco como al extremismo y un poco también a verlo desde que si no lo tengo así, entonces no, soy mal padre, soy mal esposo, y posiblemente también cambia como esa perspectiva. Creo que es importante también reconocer que pueden cambiar esas formas y que en nuestra sociedad actual la dinámica familiar y las relaciones monógamas también pueden cambiar. Entonces siento que ahí la invitación está chévere para abrirse un poco a la posibilidad de decir, ¿será que lo que pienso actualmente es lo correcto? O quizás también hay otra manera de verlo, otra manera de solucionarlo, otra manera de pronto de descubrir y de cuestionarse cómo puede ser diferente este tipo de relaciones. Claro, hay un concepto general, pero el mundo está en constante cambio. Entonces, qué chévere también. La invitación que hacías anteriormente es referente a la terapia. Entonces, cómo de pronto decir, oiga, sí, quizás yo pienso de esta manera y está bien, o pueda que no, no lo sabemos, pero cómo me construyo a partir de la hora, cómo me construyo a decir, puede ser diferente también. Digamos que cuando nace este programa es precisamente para eso, para que no nos vean a nosotros los profesionales en psicología como el cura locos o la persona que solo atiende a los locos, ¿no? Porque pues nos tienen en un estigma en el cual nosotros solo atendemos a personas locas, y no es así. Entonces esto es una invitación, y creo que lo he hecho en todos los episodios, que aprovechen estos espacios, las personas que quieran participar, que quieran venir, que quieran asistir a una terapia, háganlo. Es algo que de verdad les va a ayudar muchísimo. Te pongo yo el ejemplo. Cuando tú te enfermas del corazón, vas al cardiólogo. Cuando te enfermas del estómago, pues vas al médico general. Cuando tienes algún problema en los ojos, pues vas al optómetra. Pero se han centrado o se han de pronto preocupado por su salud mental. Nosotros somos los médicos de esa salud mental, ¿sí? Exacto. Entonces, no quiere decir que nosotros les vayamos a decir qué deben hacer y qué no deben hacer, sino, ven, mira, yo veo tu situación desde esta perspectiva, las alternativas son A, B, C, D, la cantidad que sean, cada una tiene una acción y una consecuencia. Sí. Tú miras por cuál te vas, yo te hago el acompañamiento, si te estrellas, pues ahí voy a estar. Si tenemos que regresarnos y empezar desde el principio, pues empezamos desde el principio, pero para que tú vayas teniendo un aprendizaje. Entonces eso también es una invitación a que asistan al psicólogo, vayan a que se puedan ustedes desahogar. Hay muchas personas que tienen tantas emociones internas que eso los enferma
y vemos tantas enfermedades hoy en día nuevas, y es por eso, porque yo me guardo, y cuando quiero soltarlo, pues ya es demasiado tarde. Bien, cuando hablamos un poco de la autoestima, sí también quisiera hacer un llamado, y es, hombre, querámonos a nosotros mismos, respetémonos y valorémonos como persona, lo que somos, quiénes somos, y si estamos acá es por algo, porque a veces dejamos de lado nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores, por sobreponerlas de otras personas, y ahí es donde está la falla. Entonces, recalco mucho el tema de la autoestima porque es un pilar fundamental en nuestras vidas, Sí. porque de ahí se desprende lo que somos como personas, lo que somos como profesionales y lo que somos como sociedad. Sí, y lo que podemos brindar a los demás, ¿no? Empezar por uno mismo es importante, y siempre recalcar que no podemos tomar un papel solamente de víctima, ¿no? Sino también reconocer la responsabilidad que tenemos frente a nuestra propia vida y entender que este tipo de dinámicas nos construyen como personas. Entonces es importante, volviendo digamos al tema de las relaciones monógamas, para cada persona es totalmente diferente su experiencia. Pueden haber cosas similares como puedan que no. Cada acción tiene su consecuencia, como lo dices, y creo que a partir de la actualización ahora, de cómo va cambiando en términos de lo que es las relaciones abiertas, las relaciones monógamas, pero con acuerdos, de pronto desde una perspectiva de soy tu pareja, estamos comprometidos, tenemos un acuerdo, pero yo también puedo tener una relación sexual aparte de la que nosotros tenemos, o adicionalmente también que pensamos acerca del poliamor, que pensamos acerca de una relación donde yo ya no comparto solo con una forma de pensar, sino con 2, 3 al tiempo, independientemente. Entonces, interesante abrir un poco y cuestionar de pronto que como la vida va evolucionando, entender que no siempre nos podemos quedar con lo del principio. A veces es chévere también abrirse un poco de corazón y entender que todo va evolucionando y que todo pues también de alguna manera nos construye. Ok. ¿Hay algo más importante de por qué digamos, por qué se crearon las relaciones monógamas? ¿Tienes de pronto claro, aparte de lo que ya hablamos, hablándoles del mundo animal, sabes de pronto por qué se crearon las relaciones monógamas? Bueno, creo que desde la perspectiva más de nosotros como seres humanos, hay un sistema también de lo que es la jerarquía y la herencia, es decir, como yo también como individuo, en este caso, hablando desde el macho alfa, desde el hombre, me constituyo en una perspectiva social de lo que es un hogar. ¿Por qué? Porque yo a través de mi vida, a partir de mi vida, trabajo, genero una serie de ingresos, construyo, no sé, un terreno, construyo algo, y a partir de esto yo digo, bueno, pero yo no voy a durar toda la vida. Entonces esa concepción también de que este tipo de riqueza o este tipo de lo que obtenemos, ¿a quién va a quedar? ¿No? Entonces ahí es donde viene la constitución de familia, la constitución también, y creo que tú me vas a anexar información respecto a cómo también no quiero que esto sea para otra persona, sino quiero que sea para mis hijos. Entonces también hay una serie de beneficencia, ¿no? De cómo entonces los padres, en este caso antes, casaban a sus hijas, ¿no? A temprana edad, con el portador de más terrenos, ¿no? Pero obviamente desde la concepción monógama de hombre y mujer, ¿sí? Una concepción también espiritual, una concepción también de que tiene que ser en términos de sexualidad, en términos de reproducción, ¿no? Entonces creo que es interesante ver cómo hablar de este tema desde el principio y también ver cómo no ha cambiado mucho desde entonces. No. Entonces, digamos, no desde toda la perspectiva, porque pues digamos que sí, en este mundo actual es un poco diferente, pero en muchas culturas orientales y hasta occidentales aún se sigue viendo este tipo de réplicas de comportamiento, ¿no? Fíjate que para agregar, sí, digamos que tienes mucha razón en ese sentido. ¿Qué pasa? Antiguamente los terrenos eran pues áridos y eran amplios para las personas, para los que vivían en ese momento. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en el que todo se empezó a poblar, que el terreno se puso costoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No, pues vamos a empezar a casarnos.
Esto con el fin de solo tienen derecho a la herencia los que están dentro del matrimonio. No sé si tú de pronto alguna vez has escuchado la palabra ese bastardo, no le corresponde nada. Esa palabra bastardo pues es de de los hijos que nacían fuera del matrimonio. Exacto. Entonces, nosotros vemos en muchas series, por ejemplo en la de Juego de Tronos, que es clarísima y es buenísima esa serie. Cómo se casan las familias por conveniencia, ¿cierto? Y antes el sentido de la palabra tenía muchísimo valor. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, entonces tú eres de una casa heredera de tanta riqueza, yo soy de una casa heredera de tanta riqueza. Si yo tengo una hija y tú tienes un hijo, se tienen que casar para que el linaje continúe y no se pierda esa riqueza que ya no es una, sino ya son dos. ¿Sí? Entonces, y así, e incluso pasaba entre primos, se casaban entre primos, entre la misma familia, para que el linaje siguiera y perdurara. Entonces digamos que eso fue por otra razón por la cual las relaciones monógamas nacen, ¿sí? Para evitar darle al otro, ¿sí? O sea, que todo se quede dentro de un mismo círculo, dentro de mis herederos legítimos, y de ahí ya nadie más tiene derecho a ese terreno. Patrimonio. Sí. Entonces nadie más va a tener derecho, solo mi esposa y mis hijos. Si yo ya tengo una relación por aparte, pues esa persona no le corresponde. ¿Y qué pasaba antiguamente? Entonces, volvemos a la etapa animal. Se mataban entre ellos mismos y cuando veían un bastardo, entonces lo veían como un peligro y pum, también lo eliminaban porque era un peligro para el macho alfa, para el rey, para el que mandaba en esa manada. Entonces, si te das cuenta, va muy ligado con el infanticidio. Entonces ahora ya entra un tema económico, un tema de terrenos. Entonces eso es sumamente importante. Y te agrego una tercera. Hay, digamos que en el mundo, en su época, en su momento, habían muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que se propague las enfermedades de transmisión sexual? Pues casando a la gente, ¿sí? Haciendo un compromiso en donde firman un acta y ni yo te puedo ser infiel ni tú me puedes ser infiel. Y si llega a haber alguna enfermedad es porque alguno de los dos pues cometió alguna falta o digamos que no cumplió con ese compromiso. Entonces esa fue una de las terceras razones por las cuales la monogamia también nace, para evitar esa propagación de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo lo ves? Bueno, siento que también es beneficioso en términos puntuales porque, digamos, desligándolo desde una parte más sexual, ¿sí? Más desde el comportamiento, para que este tipo de personas, bueno, para tener un control exacto de la enfermedad, pero también que representa que una relación monógama se base solamente en la sexualidad. ¿Qué pasa si de pronto, y aquí pues abarca un poco algo más fantástico, algo más romántico, que es el acuerdo que tienes desde una expectativa de mi pareja, de la persona que yo quiero, que yo estimo, que yo amo, entre comillas, y cómo esto pues pueda que sí, o sea, se dé o pueda que pues no, porque como dije en un inicio, las relaciones también van derivadas de eso, desde una parte romántica y una parte sexual. Entonces aquí enfocándolo en lo sexual, pues me parece que también es desde un control, pero también muy prejuicioso porque en la hora de la realidad es como, bueno, estamos juntos como pareja, pero si tú llegas te diagnostican con una ETS, entonces quedas en un estigma, eres el infiel, eres la persona que ahora tiene una enfermedad, que efectivamente pues en un lapso de tiempo se rompió la confianza, la lealtad, los principios. Entonces entra un juego, digamos, dinámico e interesante ahí de cómo se percibe desde las dos perspectivas. No quiere decir que no puedas ser infiel de manera romántica, ¿no? Porque puede que no tengas un contacto sexual, pero ¿qué pasa si tú fuera de tu relación te estás viendo con otra persona, estás interactuando, compartiendo otro tipo de espacios con otra persona? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, para una parte sí, pero entonces para la otra también. Porque es importante. Igualdad de condiciones. Fíjate que esto abre la brecha a una pregunta, y es, ¿tú consideras que una persona cuando está en una relación monógama
y sabe que de pronto puede cometer una infidelidad y no lo pillan o no lo descubren, ¿le abre la posibilidad que sea más veces infiel? Sí, ¿por qué? Porque efectivamente si mientras de alguna manera no te encuentren, entre comillas, no te pillen o no te vean en el acto, te descubran, me da más posibilidad de reforzar ese comportamiento a futuro. Es decir, reforzar es volverlo a replicar en un futuro, volverlo a hacer. Entonces, de esa manera siento que si te sale una vez, ¿por qué no hacerla dos veces? Lo mismo pasa desde un principio. Nosotros, digamos, desde la infancia, cuando empezamos a descubrir en esa etapa del desarrollo lo que es la mentira, lo que es también este tipo de dinámicas en las cuales yo descubro que mi papá hizo tal cosa pero le está diciendo otra diferente a mi mamá y yo sé que eso se puede hacer. Sí, y efectivamente yo sé que mi papá hizo eso pero mi mamá no lo sabe y mi papá sigue diciendo lo mismo. O sea, hasta qué punto yo en un futuro pueda replicar ese comportamiento y decir está funcionando porque pues no hay vericidad, no hay efectivamente, no me han encontrado en esa mentira. Entonces yo puedo efectivamente hacerlo futuro, sea de manera romántica, sea de manera sexual, independientemente, creo que hay muchas posibilidades, pero sí se puede replicar, no sé hasta que pues te pillen, ¿no? Y de esa manera pues ya las cosas o la dinámica cambie. ¿Sabes yo qué pienso? Mira, el ser humano le gusta mucho la adrenalina, es amante a la adrenalina, ¿sí? Cuando tú estás en una relación monógama y se te da la oportunidad de ser infiel y tú eres infiel y no te pillan, eso genera una adrenalina, ¿cierto? Entonces tu cerebro empieza a arrojarte mucha esa hormona sí. de sentirte bien, como fue pucha, me siento en un éxtasis de placer bastante chévere y empieza, como tú dices, a replicarlo. Entonces cada vez que va haciendo el ser humano va ganando información, sí. va siendo estratégico, como una partida de ajedrez. Si yo muevo esta ficha, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Entonces, si ve que los movimientos le están funcionando, pues él sigue por esa misma línea y lo replica con 1, 2, 3, 4, 5 las veces que sea necesario. Ahora tú dices, ¿qué pasa si lo pillan? Si lo descubren. Hay dos opciones. O la persona de verdad aprende y genera un aprendizaje y dice, no lo vuelvo a hacer y definitivamente yo cambio y no vuelve a pasar. O lo que hace es cambia de estrategia. Sí. Para que no lo pillen. Para que no lo pillen. Sí, así de sencillo. Entonces, sí, yo también considero que cuando estás en una relación monógama y no te pillan, hay más posibilidades de que yo sea infiel. De hecho, hoy en día, si tú haces una encuesta o preguntas, son muy pocas las relaciones monógamas fieles que se puede, como hace unos años. Porque hoy en día ni el hombre se aguanta lo que se aguantaba antes el hombre, ni la mujer se aguanta lo que antes se aguantaba la mujer. Entonces, ¿crees que las relaciones monógamas son sanas hoy en día? Determinar si es sano o no es sano, creo que es como también un prejuicio, un estigma ahí incluido. ¿Por qué? Porque siento que las parejas tienen su dinámica única, ¿sí? Claro, nos estamos adaptando a un constructo y a un cambio constante en el mundo, donde pues no es lo primero, o sea, ya hablando desde lo que hablamos del principio de los tiempos, y ahora es totalmente diferente, porque se abre una posibilidad de decir, yo como persona también puedo cuestionar y puedo hacer algo diferente, ¿no? Entonces digamos que abarcar en las relaciones monógamas hoy en día se abren muchas más posibilidades de lo que había antes. Lo que pasa es que sigue siendo el mismo sistema de relación hombre-mujer, ¿sí? Hablando desde la monogamia. Ahora bien, ¿qué pasa si este tipo de relaciones ahora en la actualidad abren la posibilidad de generar acuerdos, ¿no? Acuerdos no desde el compromiso, desde los hijos y demás, sino decir, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros estamos juntos, pero yo pueda tener una relación sexual o afectiva independientemente fuera de nuestra relación actual? ¿Hasta dónde nosotros permitimos? ¿Sí? Entonces ahí abarcando la autoestima, el amor propio. Para mí, hipotéticamente, está bien que mi pareja tenga una relación sexual independiente de nuestra relación monógama, ¿no? Listo, ese es el acuerdo.
porque yo lo acepto y porque para mí está bien. Listo, dentro de eso, ¿qué pasa si no llega a ser solo con una persona, sino llega a ser con dos personas? Entonces ahí ya se rompe un acuerdo, ¿sí? Un compromiso y un sistema de lealtad y de confianza. Entonces si yo permito que esa persona sobrepase ese acuerdo, pues por lo tanto también, entre comillas, me puedo estar faltando mis propios límites y mi propio sistema de valores, ¿no? Entonces yo creo que sano y no sano determina hasta qué tu punto, o desde tu punto de vista, cómo puedes establecer ese límite. Porque tóxico es cuando yo ya permito que la otra persona haga lo que quiera fuera de nuestros acuerdos. ¿Listo? Entonces digamos que la monogamia no solamente es casarme, tener una casa y unos hijos, sino también entender que en la construcción del futuro y demás van a haber ciertas posibilidades. Y de esa manera yo como puedo llegar a acuerdos futuros y independientemente decir tóxico para mí es esto, ¿no? Porque a veces normalizamos hasta la toxicidad. Sí, y determinamos, y entonces nos aguantamos y dejo que entonces llegamos a un acuerdo que solo se podía una relación de pareja sexual y ahora ya no, ahora ya son dos y entonces espero una tercera y cómo funciona ese refuerzo, entonces continúo y yo paso mis límites. Entonces ahí es donde yo empiezo a entrar en conflicto también con mi propio sistema. Y ahí es donde realmente, sano o no, estamos en construcción y no sabemos si en un futuro vaya a ser sano, pero en lo posible la salud mental abarca una serie de estrategias también como para que sea un poco más adaptado para nosotros, ¿no? De pronto caer en cuenta de ciertas cositas, como a veces llamamos en el ahora las red flags. Entonces es interesante verlos desde ese punto de vista. Mira que yo escuchaba una entrevista que le hacían al actor Andrés Parra y él decía que él no comprendía por qué las relaciones, cuando se les ponía un rótulo, cambiaban. Entonces decía, cuando tú y yo somos amigos, salimos, la pasamos chévere, no sé qué, no pasa nada, o sea, todo está tranquilo. Pero cuando ya decimos, bueno, formalicemos esto, seamos pareja, automáticamente el contexto cambia y entonces ya el hombre cree que ella es de su propiedad y ella cree que el hombre es de su propiedad y se forma un problema. Por ejemplo, yo he conocido parejas que llevan 10 años de novios, súper bien, cada uno es de su casa, viven, se ven, digamos que en los tiempos que tienen libres, cuando cada uno sale por su cuenta con sus amigos y todo está bien. Cuando deciden, bueno, nos vamos a casar, vamos a tener un hogar, vamos a formalizar nuestra relación, no duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entonces los acuerdos ya no les gusta, porque quieren que esa persona todo el tiempo esté con el otro, entonces se ahogan, ¿sí? O a veces la convivencia con otra persona es sumamente compleja, porque tú aguantarte humores, aguantarte genios, aguantarte muchas cosas, no se lo aguanta todo el mundo. Entonces, lastimosamente fracasan esas relaciones y dicen, preferimos seguir como estábamos antes, cada uno por su lado, y continuemos la relación. Entonces, pues eso también es una invitación a que no nos casemos por casarnos, no nos metamos en una relación por meternos, sino venga, analicemos si esa persona comparte las mismas de pronto pensamientos y vamos hacia un mismo objetivo, o si por el contrario cada uno va en caminos diferentes, porque ahí es donde ya entra el problema. He conocido muchas parejas que le pregunto al chico, ¿tú quieres tener hijos? No, y la chica sí. Entonces ahí como que ya no hay una congruencia con la relación. Y no quiere decir que no sean unas relaciones bonitas y felices, pero en la mayoría de los casos van por caminos diferentes. Entonces tomémonos el tiempo de decidir, de saber a quién metemos a la casa, a quién no, porque si nos damos cuenta... ¿A quién presento a mis papás? ¿A quién presento a mis papás? Porque lo naturalizamos tanto que salimos de una relación monógama y nos metemos en otra relación monógama, entonces la familia conoce a 1, 2, 3, 4, 5, X cantidad de parejas y eso también es perjudicial para la misma relación. Y vemos hoy en día que lastimosamente tantos feminicidios que han pasado y es por lo mismo, porque nos metemos con personas o bien sea por salir del paso o bien sea por querer de pronto como dice el dicho, un clavo saca otro clavo, entonces me meto con esta otra persona porque me genera de pronto un placer o está en esa etapa del enamoramiento, entonces yo todo lo veo bonito.
pero cuando ya lo entro a conocer a fondo, Ujú. es donde digo, ¿en qué me metí? Ujú. Entonces, tomémonos el tiempo, si tienen que salir y conocerse tiempo, pues háganlo, dediquen, porque al fin y al cabo es las personas con las que ustedes van a decidir o pasar cierta parte de su vida o quizás el resto de su vida. Entonces, y hay algo que nunca se devuelve y es el tiempo. Ujú. Entonces, aprovecha el tiempo, aprovechalo, tómate el tiempo, nadie te está presionando. Creo que estamos en una sociedad en la cual no nos exigen te tienes que casar, tienes que tener hijos, sino ya tenemos esa libertad de decir o me quedo solo y Ujú, tengo sí. múltiples relaciones o tengo una relación monógama y nos respetamos mutuamente. Entonces esa es una invitación a tómense el tiempo, piensen, conozcan, Ujú. obviamente desde el respeto, desde los cuidados que se deben tener y asimismo pueden tener una vejez incluso súper chévere. Sí, una mejor calidad de vida. Cuestionarse también es importante, ¿no? Porque, como lo dije desde un inicio, estamos en constante evolución y no es lo mismo lo que pensamos ayer a lo que pensamos hoy. Entonces es importante también no quedarnos con una sola forma de pensar, porque a veces en un futuro quizás no sea tan viable, ¿no? Ujú. Es importante. Bien, ¿tú sabías que existen dos tipos de relaciones monógamas? Sí, sí, digamos que ¿Cuáles son? digamos, dentro de las relaciones monógamas puede ser las relaciones, bueno, creo que ya lo había dicho anteriormente, desde la parte más romántica y desde la parte más sexual, Ok. ¿no? Efectivamente, la relación monógama sexual y la relación monógama social, Social. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener contigo una relación monógama social, pero sexual no. Ujú. Entonces, ¿cuál es la social? Vivimos juntos, tenemos una relación de pareja, Ok. pero yo me puedo tener alguna relación sexual con otra persona y no tendríamos por qué entrar en discusión. Y lo mismo tú, Ajá. ¿sí? O viceversa. Tenemos una relación monógama sexual en la cual solo vamos a tener relaciones sexuales tú y yo, pero podemos salir con otras personas, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, esto también abre la brecha a que obviamente hoy en día muchas personas no lo ven bien porque estamos en una sociedad de estigma, de tabús, donde, pero eso es malo, pero ¿por Sí, qué lo todavía. hacen? Ujú. Pero no, si se dan cuenta hay muchas relaciones que llegan a unos acuerdos y viven mejor, Ujú. tienen una relación saludable Sí. y eso está interesante. Entonces tú mencionabas al inicio algo sobre el poliamor, va muy de la mano con las relaciones monógamas porque son acuerdos que yo hago. Ahora, desde tu punto profesional, ¿qué tan buenos o qué consejos le darías a los oyentes y a las personas que nos están viendo? Unos acuerdos que sean a modo general en la relación. Que tú digas, de pronto me funcionó, puede funcionar, o por el contrario digo, no, mire, eso es un manuscrito donde ustedes pueden escoger toda la cantidad de opciones. Bueno, sí, abrirse a la posibilidad de opciones también y entender que a veces pueda que salga bien, pueda que no salga bien, pero se aprende, ¿no? Es interesante también verlo desde, bueno, esos acuerdos que sería para mí la confianza, ¿sí? La comunicación y el respeto, o bueno, y un montón, digamos, de otros principios, de otros valores. Siento que esos son los pilares en este momento porque permiten determinar, por ejemplo, la confianza, de sentir la seguridad, de decir, bueno, yo acordé esto contigo y tú por lo tanto no vas a hacer algo diferente, ¿sí? Que lo hagas, pues ya corre responsabilidad de la otra persona o que yo lo haga, corre mi propia responsabilidad, pero digamos que en términos de la confianza es eso. De la fidelidad, ¿hasta qué punto la fidelidad, no? Es decir, solo para ti, en términos de monogamia, ¿no? Sea social o sea sexual, ¿sí? De acuerdo a ese sistema o entre comillas, esa idea que tenemos. Y por otro lado, digamos, el respeto hacia decir, bueno, y el respeto propio, ¿no? Respeto de decir, no, yo de verdad quiero esto, lo quiero para mí y quiero que la otra persona también pues cumpla con ese acuerdo dentro de esa monogamia. Que suceda o no suceda depende de cada uno, ¿sí? Entonces ahí es donde, pues más allá de decir de esa agua no beberé, no sabemos, porque a veces tendemos mucho a señalar al otro, como te lo decía anteriormente, pero no sabemos si en algún punto, una etapa de nuestra vida nosotros podamos hacerlo también, no lo sé.
¿Has tenido relaciones monógamas? ¿Has tenido acuerdos? Sí, acuerdos, digamos, de acuerdo pues a un lapso de tiempo, ¿no? Hay una construcción y a veces es importante, también enfatizo mucho en el tiempo porque cuando tú ya llevas muchos años con una persona, empiezas a cuestionar y a decir, ay, pero es que el martes siempre es lo mismo, ¿sí? O quizás ya no siento la parte romántica o la parte sexual con esta persona y ya no es lo mismo, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empiezas pues a generar como una serie de pronto de pensamientos o de ideas que te dicen, mira, es que iba en el transporte público y alguien me quedó mirando, ¿no? Por ejemplo, y me gustó. Entonces empiezas a decir, bueno, pero eso no hace parte de mi acuerdo de monogamia. Entonces también es relativo el tiempo y por eso digamos que a veces normalizar o no la infidelidad depende de cada uno, ¿sí? Okay. Es algo que sucede, pero pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Desde este tipo de relaciones y desde decir como yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo, quizás lo haga en un futuro, no lo haga independientemente. ¿Qué consejo le darías a las personas nuevamente que nos escuchan, que nos están viendo, frente a este tema que me parece que es sumamente importante y que debe estar renovándose todo el tiempo? Porque como tú decías, todo el tiempo estamos en una constante evolución. Lo mencioné en el episodio anterior, la inteligencia artificial va de lleno hacia nosotros y eso también genera un cambio. ¿Qué consejo le darías a las personas? Siento que a veces el pilar de una pareja es digamos algo muy representativo en la vida, sea con la pareja actual que estés o sea las parejas que ya has tenido o posiblemente si te abres a la experiencia de tener una pareja en un futuro. Y pues de esta manera es como más decir, bueno, quiero esto para mi vida, pero esto no representa todo en mi vida. ¿Listo? Porque a veces también tenemos un pensamiento fantástico, un pensamiento de expectativa del felices para siempre, del por siempre, del que si solo es con esa persona no es con nadie más. Entonces también nos obsesionamos, generamos una serie de comportamientos que a la larga tampoco son beneficiosos para nosotros, porque qué importante también es entender, tener la posibilidad de soltar y decir, comparto ahora y genero una serie de acuerdos con una persona, pero no sabemos si en un futuro vayamos a estar juntos o no, ¿sí? Y también permitirse entrar a decir, bueno, si no pasa y si no sucede y si me casé y tuve mis 2 hijos y ahora me quiero separar, la vida no se acaba, ¿sí? Pueda que vengan relaciones a futuro, ¿no? Y vengan más relaciones monógamas o cambie la perspectiva, no lo sabemos. Entonces siento que el consejo es permítanse vivir esa experiencia, permítanse también entender de que todo también es un proceso, todo se va construyendo, pero que no nos la sabemos todas, ¿no? No tenemos un libro escrito que nos diga cómo durar 90 años con una persona. Excelente para las personas que lo han hecho en un pasado, quizás eran dinámicas diferentes, pero entendiéndolo desde la investigación y desde una serie también de experiencias de otras personas, y de pronto sí se aguantaba bastante antes y ahorita es como no me aguanto, pues me voy y puedo hacer mi vida. Porque quizás hay un toque de libertad en la sociedad libertad, de hoy en día, entonces para muchas personas es pues yo no te tolero, pues yo me voy, así de simple. Y pasa no solo en lo sentimental, sino en lo laboral. Por ejemplo, antiguamente durabas 30 años en una empresa, te pensionabas. Hoy en día pasas de una a otra, Sí, por lo mismo, porque ya hay una libertad de escogencia, de ¿no? decir puedo hacerlo. Sí. O incluso decir me aguanto hasta cierto punto, o me aguanto pero te las cobro después, ¿sí? Entonces eso también es chévere. ¿Cómo te sentiste, Fernanda? ¿Qué tal bien, el espacio? Muy bien el espacio, gracias pues por hablar de este tema, gracias a ti pues por la invitación, espero volver. y nada, no, agradecerles a todos los que nos están escuchando, apoyen mucho el canal de Nico, pues estamos todos como colegas de alguna manera, he visto gran parte de uno que otro por ahí compartiendo cositas. Este espacio es muy importante, muy chévere hablarlos de la salud mental, no quiere decir que las personas no profesionales en psicología o en psiquiatría no puedan hacerlo, claro, todas las opiniones están permitidas,
pero también desde un conocimiento más de entender y dejar un poco el estigma y solamente lo que yo piense, ¿no? Ujú. Por eso abro un poco la posibilidad y decir que estoy abierta, obviamente, y creo que todos estamos abiertos a poder seguir construyendo ese concepto de monogamia. Y bueno, nada, chévere, chévere, rico de estar aquí. Sí, no, este es un espacio para colegas, para personas que quieran venir a hablar, ¿no? No solo para psicólogos, no solo para profesionales, no, esto es para todo el mundo, personas que quieran venir, contar sus experiencias, ¿sí? Y la idea es siempre dejar un mensaje, ¿sí? Y si se dan cuenta, en todos los episodios hemos tratado siempre de abordar una experiencia, pero también desde la parte profesional. Y eso es lo que yo quiero, que las personas sientan, se identifiquen y digan, venga, chévere, chévere conocer, chévere poderme expresar, porque nos identificamos y es algo que nos puede servir. Fer, para cerrar, ¿cuál ha sido tu mejor partido? Bueno, mi mejor partido en el ahora, ¿no? Siempre me enfatizo en decir, bueno, ¿quién soy ahora? Y quién seré mañana no lo sé, pero hoy el cambio es importante. Es decir, el permitirse uno vivir lo que tienes que vivir, pero también decir, quiero ser mejor, ¿sí? A partir de ese cambio. Y decir, todo empieza desde mí, todo empieza desde lo que yo quiero construir para mí, para poderlo pues brindar también a los demás de alguna manera. El cambio ha permitido tener mucha evolución y salir un poco de esa zona de confort, ¿no? Entonces quedarme solamente con ese pensamiento de que la monogamia es hombre-mujer y ya hizo un acuerdo y listo. No, ¿qué pasa ahorita en 2024 actualmente que yo digo, no, pero qué pasa si yo acuerdo con mi pareja y decimos, listo, somos una pareja monógama, pero tú puedes tener relaciones sexuales aparte, fuera, ¿no? Fuera. Entonces ahí cambia un poco en la definición y el constructo de lo que pensábamos en un principio. La invitación es esa, el cambio, la construcción desde nosotros internamente y evolucionar porque pues no somos los mismos del pasado, pero pues espero que seamos mejor en un futuro. Fer, muchísimas gracias nuevamente y nos veremos en un próximo Dale, episodio. gracias a todos, de verdad.